Hola, ¿qué tal? Quiero compartir con ustedes en este momento un pasaje del Salmo capítulo 68, versículo 6, que dice así: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Lo que nos refleja este salmo es una situación, una realidad a las personas que están desamparadas. Se dirige a los desamparados. Y cuando tomamos esta palabra nosotros y miramos algunos sinónimos, vamos a encontrar que la palabra significa en sinónimo abandonado, desprotegido, indefenso, incapaz. Esta es una realidad que golpea a muchas personas en lo cotidiano. Pero también el Salmo nos muestra que hay un deseo y una intención y una decisión en el corazón de Dios de sacar a estas personas de esta realidad de desamparo y hacerlas habitar en familia, llevarla al entorno de lo que es un ambiente familiar. Para tener más amplitud sobre lo que el Salmo quiere significar, quiero decirte que yo me identifico con este Salmo, por eso voy a pasar a contarte un poco cómo lo he vivido. Yo nací en Capital Federal, en el Hospital Rivadavia, y fui robado. Después, a los 14 años y meses, fui abandonado en la ciudad de Mendoza y allí conozco lo que es el desamparo. Allí conozco lo que es el abandono, la desprotección, lo que es estar indefenso y lo que es ser ineficaz o incapaz. Vivo en situación de calle, busco dormir y he dormido en algunos rincones de edificios o en un banco de la plaza, comiendo aquello lo que podía tener o alcanzar. Pero allí en esta situación de desamparo es donde Dios empezó a tener una mirada sobre mi vida y puso en mi camino un matrimonio. Este matrimonio es un matrimonio mayores, él era jubilado, retirado de gendarmería, y ellos me sacan de esta realidad de desamparo, me cobijan en su casa, pero allí también dentro de este proceso yo no tenía documentos, así que yo les dije que yo había terminado mi 6º grado en Libertador General San Martín, y él recupera, digamos, la partida de nacimiento, también consigue lo que sería el certificado de 6º grado, y con esto gestiona una cédula de identidad. Yo no tenía documento hasta ese entonces. Entonces él me invita, y justo había en Mendoza una oficina de reclutamiento de la Armada, y él me invita si yo quería acceder a ingresar a la misma. A lo cual accedo, y para poder cumplimentar los requisitos, él firma como tutor en este compromiso. Desde el momento en que este matrimonio me saca de la calle y yo subo a un tren que me permite ir a Buenos Aires, pasaron 30 días. El amparo de ellos fue por 30 días. Subo al tren, llego a Buenos Aires, paso el primer proceso de ser grumete en la isla Martín García y después soy trasladado al puerto Belgrano, donde transito mi capacitación militar. De allí, mi primer destino fue la agrupación naval hidrográfica, y posteriormente llego a la ciudad de Río Gallegos. Aquí termino mi ciclo del primer contrato con la Armada, me retiro y empiezo a trabajar en empresas nacionales como YPF o ICF en su momento. En este periodo es donde Dios me permite
tener una experiencia sobrenatural con Él, yo tengo un reencuentro con Él y empieza un transitar distinto en mi vida. Allí conozco a la que hoy es mi esposa, Elena, empezamos a construir una relación de familia, una situación familiar, cosa que yo desconocía porque no tengo registros de cumpleaños, no tengo registros de caricia de madre, no tengo registros de contención de padre, ni tampoco de un ambiente familiar. Pero Dios, detrás de todo esto, me ha permitido construir una familia. Y en esos tiempos que construimos, trabajábamos en la iglesia, era una época del servicio militar. Entonces, muchos soldados que venían de distintas partes del país, a Río Gallegos, los fines de semana salían y estos chicos se encontraban con la crueldad del frío y quizás, digamos, tratando de cobijarse en algún lugar de la ciudad. Y en una oportunidad, viniendo hacia la iglesia, veo a algunos soldados y el Señor toca esa experiencia de desamparo y lo trae al presente. Este pasaje se hace presente una vez más en mi vida y allí es donde empezamos a trabajar con los soldados y empezamos a producir un amparo, a cobijarlos detrás del frío y también darle algo caliente y también el afecto y el cariño que yo necesitaba por estar lejos de su familia. Esto nos ha permitido tener diferentes, digamos, resultados, ¿no? Pero quiero contarte uno de ellos. Un joven que era de la provincia de Buenos Aires, de González Chávez. Él fue uno que lo hemos amparado en casa. Ya nuestros hijos eran pequeños todavía, muy respetuoso, una persona muy de familia, muy de pueblo. No era creyente, pero él cuando veníamos los domingos a la iglesia venía con nosotros y lo hacía por respeto o por compromiso. Él termina su servicio militar y vuelve a su ciudad. Los padres siempre llamándonos por teléfono y buscando la manera de cómo podrían agradecernos por haber amparado a su hijo en este tiempo lejos de su casa y en un lugar de frío. Volviendo de las vacaciones que habíamos tenido como familia, decidimos desviarnos hacia González Chávez para conocer a la familia, porque no la conocíamos. Y allí ellos nos reciben con mucho afecto, con mucho amor, asombrados de cómo podíamos haber contenido a su hijo. ¿No es cierto? Y bueno, viviendo estas experiencias de cariño, de amor y de agradecimiento, el día que teníamos que partir anterior, en una cena, la familia nos dice qué ellos querían o qué ellos podían hacer por nosotros. Y allí Elena le dice, bueno, mirá lo mejor que pueden hacer, vayan a la iglesia de González Chávez para ver si allí pueden tener una experiencia nueva con el Señor Jesucristo. Pasó el tiempo y recibimos una llamada y el resultado era que el papá se había convertido, la mamá se había convertido, la hermana se había convertido, el hermano menor se había convertido y él fue el último en convertirse. Y esto es lo más maravilloso. Aquel matrimonio en Mendoza no tenía manera de saber lo que Dios iba a hacer en mi vida y a dónde Dios me tiene hoy. Nosotros con este soldado no podíamos manera de saber de cómo Dios obraría a través de esto y toda una familia pasó de dejar el reino de las tinieblas al reino de la luz. Y esto es lo maravilloso. Y aquí quiero dejar simplemente este desafío. Salimos de una situación de pandemia, salimos de una situación y estamos en una crisis. Y mis hermanos, hay una necesidad profunda de desamparo en las vidas de las personas. Hay una necesidad profunda de sentirse seguros, de miedo, de incertidumbre. Y allí estaban las palabras de Jesús cuando Él miró a las multitudes y dijo que tuvo compasión. Dios ahora quiere una iglesia que realmente sea una iglesia que tenga un corazón de compasión y cumple este deseo del corazón de Dios de hacer habitar en familia a los desamparados. No sabemos cuántos desamparados están afuera, pero el primer abrazo que vos le puedas dar a una persona en su dolor, en su angustia, es el abrazo primario, donde después será abrazado por Dios y habrá gozo en los cielos,
por cada pecador que se arrepiente. Preparémonos como iglesia para que realmente tengamos un corazón compasivo de amparar a aquellos que lo necesitan. Podamos cumplir el deseo y la decisión de Dios de realmente hacer habitar en familia a aquel que está desamparado. Que Dios te bendiga.